Hola. Bueno, sobre la lectura que se refiere a las tesis no convencionales sobre participación, se pueden rescatar distintos puntos. Uno de los primeros sería justamente el hecho de que en épocas anteriores se veía a la participación como un tema utópico y no como algo real o que pudiera proveer a la realidad de una modificación en los sistemas sociales. Sin embargo, el panorama de pobreza, de desigualdad, va a generar la necesidad de regresar a este concepto de participación y de ubicarlo de otra manera en los distintos contextos. De tal forma que no solamente los organismos internacionales, sino que también el mismo ambiente, el mismo discurso vinculado con la democracia y por lo tanto con la igualdad, van a generar movimientos que van a buscar justamente el beneficiar o favorecer circunstancias de participación, justamente en busca de la equidad, ¿no? Principalmente en América Latina. Este punto me parece muy importante, así como el considerar el hecho de que va a ser incluso un tema vinculado con políticas o con recomendaciones brindadas por organismos internacionales, ¿no? Es decir, pasa de ser un tema que solo preocupa a determinados grupos intelectuales, ¿no? Pensando en esta cuestión de la utopía, o ciertos grupos que están preocupados por las comunidades, a convertirse en una estrategia que de alguna manera está siendo observada por otro tipo de personas, ¿no? U otro tipo de instancias, como serían justamente los organismos internacionales. Sobre las tesis, bueno, la primera es que justamente los modelos participativos logran resultados, es decir, a partir del establecimiento de estrategias de participación se obtienen cambios y cambios reales, ¿no? O sea, no solamente un cambio que podría ser temporal, sino más bien cambios que tienen un impacto a largo plazo dentro de las comunidades en las cuales se llevan a cabo. Por otra parte, el hecho de que tiene ciertas ventajas, como el hecho de que identifican la problemática dentro del contexto, pero no solo trabajan con el contexto, sino más bien buscan que los sujetos que están en el mismo sean quienes generen justamente, digamos, la estructura o la dinámica, o colaboren en la estructuración de la misma para generar los cambios, ¿no? Es decir, no es exactamente un experto que llega e implanta una forma de relación con respecto al medio en el cual se busca intervenir, sino más bien generar puentes con ellos y a partir de ello generar un impulso desde los mismos sujetos, ¿no? La tercera tesis se refiere a la centralidad que tiene la participación. La participación se dice que está en el centro a partir justamente de lo anterior, ¿no? De que genera resultados, de que es una acción situada y cooperativa, y esto genera no nada más ventajas a nivel comunitario, sino también dentro de otro tipo de medios como pueden ser las organizaciones, ¿no? Se busca que las organizaciones ya no sean rígidas o estructuras totalmente delimitadas, sino más bien que sean inteligentes, es decir, que sean flexibles, y esto significa que puedan adaptarse a los cambios que constantemente están existiendo, tanto podríamos decir en el mercado
como en la cuestión de la demanda por parte de aquellos que justamente dan una especie o más bien dan sentido a la organización, ¿no? Que serían sus clientes. Claro que para esto se requiere de una organización o de una participación de los miembros de la misma organización, ¿no? La cuarta tesis sería la, la serie de resistencias o de intereses a los que de alguna manera se enfrenta la participación, y esto tiene que ver con una cuestión también histórica, ¿no? Sobre todo en América Latina, en países como México, en donde hay una necesidad de incrementar la participación al mismo tiempo en que hay intereses que buscan frenarla, porque finalmente la participación también implica una forma de uso de poder o de apropiación del poder de parte de sujetos que históricamente no lo han poseído, ¿no? O que no han tomado conciencia del poder que tienen a partir de la ciudadanía. Eh, ante esto, se dan distintos o se mencionan distintos fenómenos como la tendencia a la manipulación de la comunidad, ¿no? Esto, bueno, hay demasiados ejemplos, ¿no? De la forma en que de repente las comunidades se ven no nada más manipuladas a partir de la coerción, ¿no? Sino también de formas un tanto, podríamos decir, más sutiles o más invisibles a partir de los medios, ¿no? También esta cuestión de pensar que la participación se sostiene sobre cuestiones económicas, y el hecho de que la participación está secuestrada y delimitada por un lapso de tiempo, ¿no? Que por lo general tiene que ver con estas cuestiones políticas, digamos, de los periodos, ¿no? Conforme hay un gobernante o, o una figura política en el poder, establece un periodo de tiempo para determinadas acciones y determinadas participaciones, y así como termina su periodo, pues esto se modifica, ¿no? Lo que significaría que de alguna manera la participación está limitada a un periodo determinado y por lo tanto no logra desarrollarse como tal, ¿no? Porque la participación no, no es algo que se puede encerrar exactamente en un periodo de tiempo, ¿no? Aun cuando así lo pareciera. La quinta tesis se refiere a la necesidad de estrategias y de políticas orgánicas y activas para hacer avanzar la participación, ¿no? Y esto surge, digamos, en una especie de presión de la misma población para garantizar la democracia, ¿no? Para conseguirla. A partir de una serie de luchas y digamos, de resultados de estas mismas luchas y de compromisos sociales que buscan lograr que la participación sea un efecto real, ¿no? Que sea algo que esté más allá de un discurso vacío o de un plazo vinculado con un sistema político, ¿no? Sino que buscan el establecimiento de este tipo de estrategias en la sociedad, ¿no? Para ello se busca o se lucha
porque la participación sea una práctica cotidiana. Y por último, sería, más bien la última tesis, que habla sobre la participación como parte de la naturaleza misma del ser humano. En este punto se menciona que justamente la participación tiene que ver con el ser humano, ¿no? Es decir, con un componente de nosotros mismos, y que en la medida en que es un componente, nos dota de posibilidades hacia el desarrollo y la realización, ¿no? Pero un desarrollo y una realización que no es individual, ¿no? Sino que más bien busca contribuir a, a la equidad, ¿no? A entregar, por decir de alguna manera, la posibilidad del acceso a los derechos humanos a aquellos sujetos que en nuestros territorios han sido históricamente desvinculados de los mismos, ¿no? De los derechos humanos básicos, de las posibilidades de solventar sus necesidades básicas. Es decir, la participación sería un instrumento para la justicia social, para la transformación social y también para la trascendencia humana. Esto es algo muy resumido. En realidad, la lectura aborda distintas cuestiones tanto históricas como políticas y digamos, énfasis en la necesidad justamente de pensar en los proyectos a partir de aquellos que serán beneficiarios, ¿no? Y en el hecho de tomar la participación no solo como un acto, como decía hace un rato, vinculado con un discurso, sino más bien con una serie de acciones que en realidad posibiliten la transformación social, ¿no? La transformación social no suspendida en el tiempo, sino más bien entendida como algo que es una finalidad en sí misma, ¿no? Porque promueve los vínculos sociales, el capital social, las relaciones estrechas, y por supuesto esto nos lleva a una transformación real y perdurable, ¿no? Y el no pensar únicamente en los medios económicos como la finalidad de la participación social, porque si bien la participación social está vinculada con el desarrollo económico, con el desarrollo social, en realidad no es no posee un espectro tan corto, ¿no? En donde lo único importante es el dinero que entra, el dinero que sale, la. En la medida en que nosotros planteamos objetivos a mediano plazo, lo que estamos realizando es un acortamiento de las posibilidades de desarrollo de la misma, ¿no? Y finalmente, no sé, quería como comentar que en la medida en que nosotros pensamos que estas estrategias de participación pueden ser a largo plazo, a lo mejor el costo se incrementa en un primer momento, pero los resultados se sostienen por sí mismos, ¿no? Que eso es algo muy importante y tiene que ver con esta idea de la finalidad, ¿no? Si la participación social es una finalidad en sí misma, es porque es el vehículo mediante el cual la dinámica social puede establecer un cambio real, significativo y duradero, ¿no? A diferencia de estos cambios que son, podríamos decir, a corto plazo, en donde a lo mejor también podemos obtener resultados, pero son resultados que en determinado momento o a determinado plazo pues se desinflan, ¿no? Entonces, la participación es un gran medio. Me parece muy interesante
no nada más, digamos, el enumerar estas 6 tesis, sino la manera en que se vinculan unas con las otras, ¿no? El pensarla como algo profundamente humano nos lleva también a la consideración de que eh, no es no es algo ajeno, ¿no? No es algo, eh, bueno, vamos, que si bien tiene que ser pensada o tiene que ser planeada, no es algo a lo que sea imposible llegar, ¿no? Eso me parece también, pues importante, ¿no? De remarcar. Y bueno, eso sería el resumen o mi comentario con respecto a esta lectura.